Audio ta o más letra? Serán 10 preguntas. Dicen buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Liz. Buenas noches, Lice. Bueno, Buenas noches, licenciada. voy a compartirles. Buenas noches. Buenas noches. Voy a compartirles el cuestionario, ¿no? Listo. Vamos a, en este caso, revisar el cuestionario. Recuerden que este cuestionario son de 25 preguntas, de las cuales se sortean 10 preguntas y esas van al examen. También recuerden que la prueba va a estar habilitada desde el martes 21 hasta el jueves 23. Recuerden que la fecha es impostergable, así que todos, por favor, igualarse en deberes, igualarse en pensiones, para que la próxima semana ya puedan resolver su cuestionario sin ninguna novedad, sin ninguna dificultad, ¿no? Dicho esto, empezamos con el cuestionario. Recuerden que el cuestionario es desde la unidad 1 hasta la unidad 5. Son preguntas, como menciono, desde la unidad 1. Recuerden que no estuve con ustedes desde la unidad 1, pero también entran preguntas de los temas que vieron en la unidad 1. Dicho esto, empezamos. La tundra, en este caso, nos menciona la pregunta 1.
Es un bioma caracterizado por su clima frío, vegetación escasa y suelos extremadamente fríos. Este bioma se encuentra en las regiones más frías del planeta, como en el Ártico. La pregunta nos dice, ¿cuál es una característica común de los biomas de tundra? Seleccione la opción correcta. A, me dice densas selvas, lo cual descartamos porque recuerden que me dice vegetación escasa. Densas selvas descartadas porque obviamente en este caso hay vegetación escasa. B, me dice suelos permanentemente congelados. En este caso B, sí es porque recuerden que nos dice suelos extremadamente fríos. Ejemplo nos da el Ártico. Entonces, en este caso, recuerden que mi texto siempre me va a dar pistas sobre mi respuesta. Así que me dice, ¿cuál es la característica común de los biomas de tundra? Selecciona la respuesta correcta. Listo, suelos permanentemente congelados. En este caso sería la respuesta correcta, ¿no? Alta precipitación, en este caso no. Y extremadamente seco tampoco. Recuerden que me dice un clima frío, vegetación escasa, suelos extremadamente fríos. En mi pregunta 2, en cambio, me dice, el bioma es conocido por su alta biodiversidad, temperaturas cálidas y condiciones de alta humedad. Este bioma alberga una gran variedad de especies vegetales y animales. Me dice, ¿cuál de los siguientes biomas se caracteriza por tener una alta biodiversidad y un clima cálido y húmedo? Seleccione la opción correcta. A, me dice selva tropical. B, me dice desierto. C, me dice la tundra. Y D, me dice la taiga. Recuerden que en este caso me pregunta, ¿cuál de los siguientes biomas se caracteriza por tener una alta biodiversidad y un clima cálido y húmedo? En este caso, recuerden que me dice que se caracteriza el bioma por su alta biodiversidad, por tener temperaturas cálidas, por condiciones de alta humedad. En este caso, ¿qué? Opción A, Lice. Listo, Luis, gracias. No es la opción A, porque en el caso de la B, obviamente descartado, porque desierto no tiene alta biodiversidad, no tiene condiciones de alta humedad, no tiene temperaturas, en este caso cálidas, tiene temperaturas extremas, ¿no? El desierto. La tundra tampoco, en este caso. La taiga tampoco sería este bioma. Y esperemos. Ya, listo. Entonces, como nos dice Luis, muy bien, no es la selva. Seguimos con la tercera pregunta. Nos dice, un bioma es una gran área geográfica que tiene un clima, vegetación y fauna similares. Está compuesto por varios ecosistemas que comparten características ambientales y biológicas comunes. En este caso me dice, ¿qué es un bioma? Seleccione la opción correcta. A. Es el nombre que se le da a un grupo de ecosistemas que comparten características como el clima, la vegetación y la fauna. B, me dice, es el nombre que se le da a un grupo de organismos que comparten características como el clima, vegetación y fauna, y es el nombre
que se le da a un grupo de poblaciones que comparten características como el clima, la vegetación y fauna. Recuerden que nos dice que un bioma es un área geográfica. Y obviamente área geográfica no son organismos, no son poblaciones. En este caso, área geográfica es La ecosistema. opción A. Sí. Perdón, no escuché. La opción A dice, Sí, dice. pues. Sí, pues. Ya listo. Entonces, en este caso nos habla de área geográfica, que obviamente en este caso serían los ecosistemas, ¿no? Y en este caso, también nos da aquí que nos dice que está compuesto por varios ecosistemas. Miren, ya nos da una gran pista en este caso. Nuestra pregunta 3, ¿no? Vamos a la 4. Nos dice, el bioma se caracteriza por el clima frío, con inviernos largos y veranos cortos. La temperatura, en este caso, son bajas durante la mayor parte del año y la vegetación es escasa debido a las condiciones extremas. Nos dice, ¿cuál de los siguientes biomas se caracteriza por tener inviernos largos y fríos y veranos cortos y frescos? En este caso nos dice la tundra, sabana, desierto y páramo. La Es opción, la tundra. sí, Rodrigo, muy bien. La opción correcta es la A, la tundra, porque en el caso de la sabana se puede decir que no tiene inviernos largos ni fríos, ¿no? Más en este caso se caracteriza por tener verano. En el desierto no tienen también inviernos largos y fríos, porque recuerden que el desierto se caracteriza por tener temperaturas extremadamente altas y aquí nos dice que tiene temperaturas bajas durante la mayor parte del año. Y el desierto en este caso también descartado. El páramo se puede decir que tiene temperaturas bajas, pero en este caso recuerden que el páramo se caracteriza por tener un bioma con altas precipitaciones, ¿no? Que también está descartado en este caso. Dicho esto, es la tundra, como decía Rodrigo, sin problema. Listo, vamos a la pregunta 5. Nos dice, la biodiversidad es crucial para el funcionamiento saludable de los biomas, ya que una gran variedad de especies y genes permite que los ecosistemas se adapten mejor a los cambios y sobrevivan a diferentes perturbaciones, aumentando en este caso la estabilidad y la resiliencia del medio ambiente. Me dice, ¿por qué es importante la biodiversidad en los biomas? Seleccione la opción correcta. A. Reduce la competencia entre especies. B. Facilita la extinción de especies, descartados en este caso A y B, porque el bioma nos dice que en este caso ayuda a relacionarse entre especies, ¿no? No es esto de que nos ayuda a la competencia. B nos dice facilita la extinción de especies. Tampoco es correcta en este caso porque no facilita la extinción, sino facilita tener estabilidad, recuerden, entre especies, ¿no? Me dice, aumenta la resiliencia de los ecosistemas. Sí, esta sí es verdadera. En este caso, esta sí es la opción correcta. Y la D dice, reduce la vegetación y altera el clima. Tampoco, no. La biodiversidad en este caso es una ventaja, más no una desventaja, como me dicen la opción A, B y D. La C me dice aumenta la resiliencia del ecosistema, pues en este caso es una opción, es la correcta, la C, ¿no? Recuerden que la biodiversidad es buena en este caso nuestros, para nuestros ecosistemas, nuestros biomas. Listo. Vamos a la pregunta 6. Me dice, el impacto ambiental hace referencia a los efectos que las acciones humanas generan en el entorno natural. Este impacto puede ser negativo y afectar diversos aspectos del ecosistema, como el aire, el agua
y la biodiversidad. Me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el impacto ambiental? Seleccione la opción correcta. Recuerden, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el impacto ambiental? ¿Y qué dice? El impacto ambiental hace referencia a los efectos que las acciones humanas generan en el entorno natural. Listo. Me dice, el impacto ambiental se refiere a los efectos exclusivamente de fenómenos naturales catastróficos. En este caso no es, porque recuerden que hablaba sobre los efectos de la acción humana. La B me dice, el impacto ambiental se entiende como el efecto que produce la acción humana sobre el medio ambiente y en distintos aspectos. Sí, esta es la correcta, recuerden, porque me dice que tiene efecto que producen la acción. La C me dice, el impacto ambiental no afecta a la biodiversidad ni al clima. Recuerden que el impacto ambiental sí afecta, ¿no? Y la D me dice, el impacto ambiental es solo relevante para el cambio climático. Pues tampoco, porque además de ser, de tener impacto en cuanto al clima, en cuanto a las estaciones, pues recuerden que en este caso no solo es relevante para el cambio climático. Dicho esto, obviamente es la C, porque recuerden que nos decía que el efecto se produce a través de la acción humana. Quiere decir que es el impacto ambiental. La 7 nos dice, la homeostasis es un proceso fundamental para los organismos vivos. A través de mecanismos de regulación, se mantiene un ambiente interno estable que es crucial para el funcionamiento adecuado de las células y los sistemas biológicos. Me pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la homeostasis? A. La homeostasis es un proceso que altera continuamente el miedo interno para adaptarse a cambios externos. En este caso no. ¿Por qué? Recuerden que decía que es un proceso fundamental para los organismos vivos. En este caso no los altera, ¿no? En cuanto a los cambios extremos. B, me dice, la homeostasis es el conjunto de mecanismos que mantienen el equilibrio en la composición del medio interno, permitiendo que el organismo funcione normalmente. En este caso, recuerden que nos dice la homeostasis que es un proceso fundamental para los organismos vivos, a través de mecanismos de regulación para así mantener un ambiente interno estable, ¿no? Como mantienen un equilibrio en este caso, tiene un correcto funcionamiento en las células y en los sistemas biológicos, que en este caso sería, eh, mantiene el equilibrio y la composición del medio interno, permitiendo que el organismo funcione normalmente, ¿no? La C me dice, la homeostasis solo se refiere a la regulación de la temperatura interna del organismo. No, recuerden que no es de solo la temperatura interna, porque requiere de varios mecanismos para realizar varias regulaciones, no solo la de la temperatura interna, ¿no? La homeostasis en este caso me dice es irrelevante para el funcionamiento celular. Tampoco, erróneo, no. Recuerden que decimos que es un proceso fundamental para los organismos vivos. La 8 me dice, los recursos naturales son aquellos que se obtienen directamente de la naturaleza y se clasifican en dos tipos. Unos que pueden regenerarse en un corto periodo de tiempo y otros que se agotarán a medida de que se usen. Dicho esto, dice, ¿cómo se clasifican los recursos naturales? Solo renovables, solo en no renovables, en renovables y no renovables, en recursos naturales, inorgánicos y orgánicos. Recuerden que me dice, ya me da la pista en que unos pueden regenerarse en un corto periodo de tiempo.
y otros se agotan a medida que se usen. Dicho esto, Opción C dice. muy bien, Luis. Dicho esto, hacemos relación y tenemos como respuesta la C que nos dice Luis. Muy bien, ¿no? Los renovables y los no renovables. Los renovables, recuerden que son los que pueden regenerarse en un corto periodo de tiempo. Y los no renovables, en este caso, son los que se agotarán a medida de que se usen, ¿no? Recuerden que nos dan pistas en este caso para ya resolver la pregunta. Vamos a la siguiente, me dice. Las venas son vasos sanguíneos que tienen la función de transportar la sangre de vuelta al corazón. Esta función es crucial para completar el ciclo de circulación sanguínea en el cuerpo. La pregunta me dice, ¿cuál es la función principal de las venas? Me dice, son los vasos sanguíneos que se originan en el corazón y distribuyen la sangre por todos los tejidos del cuerpo. No, porque recuerden que mis venas me dice que en este caso transportan la sangre de vuelta al corazón. Y aquí me dice que se originan en el corazón. Entonces no es correcto, ¿no? Me dice es un órgano formado, en este caso los vasos sanguíneos, no son órganos. Los vasos sanguíneos, las venas, perdón, no son órganos, son vasos sanguíneos. Y aquí en cambio me dice es un órgano, pues no, las venas no son un órgano, las venas son vasos sanguíneos. Entonces desde ahí ya descartado. La C me dice recogen de los tejidos aquellas sustancias que no pueden ser transportadas por las venas y las llevan al corazón. Tampoco en este caso, porque recuerden que las venas transportan, en este caso a través de sus vasos sanguíneos, sangre, ¿no? Y aquí me dice los tejidos, aquellas sustancias que no pueden ser transportadas. Pues falso también. Me dice, las venas recogen la sangre, sí, de los tejidos y lo devuelven al corazón. Sí, 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 sí. Muy bien, no, yo les vendo. La opción D dice. De los capilares, sí, muy bien, de los tejidos y la devuelven al corazón. Listo, muy bien, ¿no? La 10 me dice, los recursos naturales son aquellos elementos que la naturaleza proporciona de manera directa, sin intervención humana. Recuerden, ¿no? Los recursos naturales son aquellos elementos que la naturaleza proporciona. Espérenme un ratito. Ya. A ver, seguimos. Los recursos naturales son aquellos elementos que la naturaleza proporciona de manera directa sin intervención humana o que pueden ser modificados para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Se dividen en este caso en recursos bióticos y abióticos. Me dice, ¿qué son los recursos naturales? Seleccione la opción correcta. A. Se determina que no es un recurso para satisfacer al ser humano. Pues descartamos esta opción porque recuerden que si es un recurso que en este caso satisface las necesidades humanas. B. Se denomina recurso natural al bien o servicio que proporciona la naturaleza sin alteraciones producidas por el ser humano. Muy bien en este caso, ¿no? Es la respuesta correcta. También nos dice que se trata entonces de todos los factores abióticos y bióticos. Miren, en este caso es la respuesta que
nos pide, que dice que son los recursos naturales, en este caso sería la B, ¿no? El literal B. La C me dice, no son el aire y los vegetales, los recursos naturales, recuerden que sí es uno de ellos. El aire. Listo. D. Se denomina recurso natural al bien o servicio que proporciona la naturaleza por las alteraciones humanas. No, tampoco, no, porque recuerden que nos dice que es sin intervención humana. La pregunta 11 nos dice, la fecundación marca el inicio del desarrollo de un nuevo organismo. El óvulo fecundado, resultante de la unión de los gametos, inicia un proceso de división celular que lleva a la formación de un organismo multicelular con estructuras especializadas. A, me dice, una vez que se ha llevado a cabo la fecundación, el cigoto inicia una serie de divisiones mitóticas y posteriores diferenciaciones celulares hasta constituir un organismo pluricelular similar a sus progenitores. Y en este caso sí, no, porque sí describe exactamente cómo es la fecundación. La B nos dice, una vez que se ha llevado a cabo la fecundación, el cigoto se convierte en un organismo completamente formado. Recuerden que primero el cigoto, en este caso que es la unión de los gametos, inicia un proceso de divisiones celulares y de ahí conlleva a formar un organismo multicelular. Recuerden que no se convierte de una el cigoto en un organismo completamente formado. Primero inicia el proceso de división celular. La C nos dice, una vez que se ha llevado a cabo la fecundación, el cigoto se detiene en el proceso de división celular hasta que el organismo es adulto. Tampoco, no, porque en este caso no se detiene el proceso, sino el cigoto realiza la división celular y así hasta que el organismo, en este caso, ya sea pluricelular. En D nos dice, una vez que se ha llevado a cabo la fecundación, el cigoto inicia un proceso de división celular que solo lleva a la formación de un organismo unicelular. Recuerden que el organismo no es unicelular, sino el organismo que es pluricelular, ¿no? La pregunta 12 nos dice, el ciclo de vida de un organismo comprende todas las fases de su existencia, desde la formación del cigoto hasta su muerte. Este ciclo abarca el desarrollo, crecimiento, reproducción y envejecimiento del organismo. Me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el ciclo biológico? A, me dice, el ciclo es el conjunto de eventos que ocurre desde la formación del óvulo hasta la muerte del organismo, incluyendo su crecimiento y reproducción. B, el ciclo biológico solo se refiere a la reproducción de un organismo sin incluir su crecimiento y desarrollo. C, el ciclo biológico se limita a la fase de crecimiento y no incluye la reproducción ni la muerte. D, el ciclo biológico abarca desde la muerte de un organismo hasta su formación sin incluir etapas intermedias. ¿Por qué creen ustedes que se descarta la B, la C y la D? ¿Quién me dice? Recuerden que el ciclo de vida de un organismo, en este caso, comprende de absolutamente todas las fases, que sería nacer, crecer, reproducir y morir, no. Y en el caso de la B, me dice que el ciclo solo se refiere a la reproducción, sin incluir su crecimiento y desarrollo. Descartado, no, porque incluye absolutamente todas las fases de la existencia, ¿no? El B me dice.
El ciclo biológico se limita a la fase de crecimiento y no incluye la reproducción ni la muerte. También descartado porque, como menciono, incluye absolutamente todas las fases. Hola, Alice. Sí, lo que preguntaba en este caso es por qué los literales B, C y D no eran los correctos. El D me dice, el ciclo biológico abarca desde la muerte de un organismo hasta su formación, sin incluir etapas intermedias. Descartado también porque, como menciono, comprenden absolutamente todas las fases. En cuanto a mi ciclo biológico, me dice, los ciclos biológicos pueden clasificarse en diferentes tipos, según cómo se organizan las fases de reproducción celular y las fases de vida de un organismo. Estos ciclos incluyen variaciones en la presencia de etapas y también en este caso de cómo se alteran estas etapas. Me dice cuáles son los tres tipos de ciclos biológicos que existen. Recuerden que en clases veíamos sobre el ciclo aplonte, el ciclo diplonte y el ciclo diploaplonte. Que en este caso recuerden que yo les decía que eran los tres tipos de mi ciclo biológico. Colocaba imágenes, recuerden, y les mencionaba en este caso que mis tres ciclos son en los que se clasifican mis ciclos biológicos, ¿no? Recuerden que decía que en este caso estos ciclos se organizaban o se clasificaban a través de las fases de la reproducción celular, ¿no? Y también de la vida de un organismo. La pregunta 14 me dice, en el aparato reproductor femenino, las células precursoras de los óvulos experimentan un periodo de desarrollo interrumpido, en este caso hasta alcanzar la madurez, lo que sucede alrededor de la pubertad y desencadena la emisión ovular y el ciclo menstrual. Esto en cuanto al aparato reproductor femenino. Me dice, ¿qué sucede cuando las células precursoras interrumpen su desarrollo durante aproximadamente los 12 años en el aparato reproductor femenino? En este caso me dice, comienza la maduración del aparato reproductor femenino, se interrumpe el ciclo menstrual hasta la menopausia, comienza la maduración del aparato reproductor dando lugar a la ovulación y menstruación, sino en este caso porque eso me dice, ¿no? Que desencadena la emisión ovular y el ciclo menstrual, que en este caso es obviamente la ovulación y la menstruación, dicho en otras palabras. La D me dice, inicia la producción de espermatozoides en el ovario. Esto es completamente erróneo, perdón, porque espermatozoides no tiene el aparato reproductor femenino, sino el aparato reproductor masculino, ¿no? La pregunta 15 me dice, tras la implantación del embrión en el útero, comienzan a desarrollarse varias estructuras fundamentales para el desarrollo del embrión, incluyendo el saco amniótico, la membrana materno-fetal, el lazo fetal, que son esenciales para el intercambio de nutrientes y protección del embrión. Me dice, ¿qué estructuras comienzan a desarrollarse a partir de la implantación del embrión en el útero? Me dice la cavidad amniótica, la placenta y el cordón umbilical, el corazón, los pulmones y el sistema nervioso, los riñones, los músculos y los huesos, el sistema digestivo, cerebro y pulmones. En este caso es la A porque me dice, recuerden que una vez implantado el embrión, cuando recuerden que les mencionaba en clases que al momento de que ya se implanta el embrión en el útero, en este caso ya se forma un embrión, ya está en el útero, recuerden que yo les mencionaba que ya se forma a partir de ello la cavidad amniótica, les mostraba las partes, ¿no? En cuanto al bebé. Estaba, recuerden, él atravesando o estaba cubierto por la cavidad amniótica, por la placenta y por el cordón umbilical. Recuerden que eso se forma primerito, ya se informa cuando empieza la implantación en el embrión del útero, ¿no? El corazón, los pulmones y el sistema nervioso, eso
ya se empieza a formar después. Eso es ya meses después en este caso. ¿Por qué? Me dice en este caso de que comienza, me pregunta recién de qué estructuras comienzan a desarrollarse a partir de la implantación. No me dice en cuánto se desarrolla de 3 meses, 6 meses, 9 meses. Dicho esto, la cavidad amniótica, la placenta y el cordón umbilical son las estructuras que ya comienzan a desarrollarse a partir de la implantación. Más adelante se desarrolla el corazón, los pulmones y el sistema nervioso, ¿no? Más adelante, pero aquí me preguntan qué estructuras comienzan a desarrollarse a partir de la implantación. Listo. Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué me dice? La Organización Mundial de la Salud define la salud de manera integral, abarcando no solo la ausencia de enfermedades, sino también la salud corporal, equilibrio emocional y salud comunitaria de las personas. Me dice, indique si es verdadero o falso. La OMS vela por la salud a nivel global y según esta organización del concepto de salud, es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En este caso es verdadero porque recuerden que tal cual yo les mencionaba sobre la salud, les hablaba de la OMS en nuestras clases recientes, ¿no? Y he copiado tal cual el, el el concepto que yo les di en clases. En este caso, obviamente es verdadero, ¿no? La pregunta 17 me dice, los microorganismos son seres vivos microscópicos que tienen la capacidad de vivir y desarrollarse en una variedad de ambientes, incluyendo el líquido vital. La Tierra, los seres biológicos en este caso también incluyen. Y ellos son, en este caso, los microorganismos son fundamentales en procesos biológicos y ecológicos. Me dice que indique si es verdadero o falso. Los microorganismos son seres vivos microscópicos que pueden vivir en diversos medios, como en el agua, en el suelo y en los seres vivos. Verdadero, porque recuerden que yo les explicaba que cuando los microorganismos viven en nuestro organismo, se les denomina patógenos, ¿no? Yo mencionaba que los microorganismos que viven, en este caso, en nuestro cuerpo humano, se les denomina patógenos. Y a nosotros que somos, y a nosotros se nos denomina hospedador, porque obviamente estamos albergando a ese virus, ¿no? Recuerden que yo también mencionaba que los virus solo pueden vivir, en este caso, a expensas de otros o a expensas del ser humano, ¿no? Recuerden que ellos siempre dependen de alguien para poder vivir, los virus. Me dice, los virus son entidades biológicas muy simples que consisten en material genético, que en este caso es ADN o ARN, rodeado de una cápsida proteica y en algunos casos una envoltura lipídica. En algunos casos tienen envoltura lipídica. Su estructura les permite infectar células y reproducirse. Me dice, los virus en su forma más simple solo poseen una cápsida lipídica que envuelve y protege a un ácido nucleico. En este caso, mi pregunta es falsa, porque recuerden que me dice en su forma más simple. Y en mi forma más simple, no tiene cápsida lipídica, sino solo tiene, en este caso, una envoltura lipídica, ¿no? Y es falso, por ello. Me dice, las enfermedades infecciosas pasan por varias fases desde el momento en que el organismo entra en contacto con el patógeno hasta la curación. Estas fases describen el curso de la enfermedad en el cuerpo humano. Recuerden que también hablamos de estas fases de la enfermedad infecciosa desde que se contrae hasta su curación. Y mencionábamos que la primera fase era el contagio,
después del periodo de incubación, después del periodo de estado, el periodo de resolución y el periodo de convalecencia.